En 1942, la Alemania nazi controlaba gran parte del continente europeo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, 130.000 personas, entre ellas científicos, ingenieros y obreros de la construcción, con un presupuesto de $2.000 millones, participaban en un proyecto secreto que cambiaría el mundo para siempre. La mayoría de estos trabajadores desconocía el objetivo final del proyecto debido al alto nivel de secreto. Esta iniciativa llegaría a conocerse como el Proyecto Manhattan, un programa enfocado en la investigación y desarrollo de las primeras armas nucleares. Desde 1942 hasta 1946, el proyecto fue dirigido por el general de división Leslie Groves del Ejército de los Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros, mientras que el físico nuclear J. Robert Oppenheimer fue el director del laboratorio de Los Álamos que diseñó las bombas. Groves y Oppenheimer decidieron que, por razones de seguridad, necesitaban establecer un laboratorio de investigación centralizado y secreto en una ubicación remota. Esto llegaría a conocerse como el Proyecto I. Oppenheimer prefería una ubicación en Nuevo México, en un sitio que conocía bien. Una meseta plana cerca de Santa Fe, Nuevo México, que era el sitio de una escuela privada para niños. El laboratorio de Los Álamos se construyó en el terreno de la escuela, ocupando algunos de sus edificios. En el laboratorio de Los Álamos, Oppenheimer reunió a los mejores físicos de la época, a quienes llamó los luminaries. Inicialmente, el equipo de Los Álamos se centró en crear un arma de fisión de tipo cañón basada en plutonio, apodada Thin Man. Sin embargo, para abril de 1944, se dieron cuenta de que este tipo de plutonio tenía una alta tasa de fisión espontánea debido al plutonio 240, lo que podía provocar una detonación prematura. Oppenheimer entonces reorganizó el laboratorio y orquestó un esfuerzo exitoso en torno a un diseño alternativo propuesto por John von Neumann, un arma nuclear de tipo implosión que fue llamada Fat Man, y un diseño de tipo cañón usando uranio 235, que llegó a conocerse como Little Boy. Aunque el sentido de logro para Oppenheimer y sus luminaries fue significativo, ya que su trabajo dio frutos, nunca supieron quién podría estar observándolos. Las preocupaciones sobre si el complejo diseño de Fat Man funcionaría llevaron a la decisión de realizar la primera prueba nuclear. Antes de esta prueba, también existía cierta preocupación entre los científicos de que una explosión nuclear pudiera iniciar una reacción que encendiera la atmósfera. Esto se basaba en la posibilidad teórica de que una explosión nuclear pudiera generar temperaturas lo suficientemente altas como para provocar una reacción de fusión en los átomos de nitrógeno de la atmósfera, lo que llevaría a una reacción en cadena catastrófica. Sin embargo, después de cálculos y discusiones detalladas, concluyeron que tal resultado era extremadamente improbable. Así que continuaron con la prueba. El nombre en clave Trinity fue asignado por el propio Oppenheimer, quien, junto con unas 425 personas, estuvo presente el fin de semana de la prueba. Se les indicó que se tumbaran boca abajo en el suelo y usaran gafas negras para proteger sus ojos del intenso destello de la explosión. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 am, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo la primera detonación de un arma nuclear en la historia. La prueba fue de una bomba de plutonio de diseño por implosión, apodada el Gadget. Mientras observaba la explosión, Oppenheimer recordó una frase del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». En el otro lado del mundo, los Estados Unidos, el presidente Henry Truman se encontraba en la conferencia de Potsdam, en la zona de ocupación soviética de Alemania, cuando recibió la noticia a través de un mensaje codificado del secretario de guerra, Henry Stimson, informándole que la prueba había sido exitosa más allá de lo esperado.
Esta información crucial influyó enormemente en las discusiones de la Conferencia de Potsdam, especialmente en la manera en que Truman manejó las negociaciones diplomáticas con la Unión Soviética sobre cómo terminar la guerra y dar forma al mundo de la posguerra. Cuando Truman informó a Stalin sobre la bomba atómica, le dijo que Estados Unidos tenía una nueva arma de fuerza destructiva inusual. Pero Stalin tenía pleno conocimiento del desarrollo de la bomba atómica gracias a las redes de espionaje soviéticas dentro del proyecto Manhattan y le dijo a Truman en la conferencia que esperaba que Truman la utilizara bien contra Japón. El 26 de julio de 1945, Estados Unidos, Gran Bretaña y China emitieron la Declaración de Potsdam en la que se establecían los términos de rendición de Japón. La declaración venía acompañada de un ultimátum firme. No nos desviaremos de ellos. No hay alternativas. No toleraremos ningún retraso. La declaración exigía la eliminación de la influencia militar en el gobierno, limitaba la soberanía de Japón a las islas principales y pedía el desarme total, haciendo hincapié en reformas democráticas y derechos humanos. También establecía los términos para la rehabilitación económica y el camino hacia un autogobierno orientado a la paz bajo ocupación aliada hasta que se cumplieran estos objetivos. La mención de la rendición incondicional apareció al final de la declaración. Hacemos un llamado al gobierno de Japón para que proclame ahora la rendición incondicional de todas las Fuerzas Armadas japonesas y proporcione garantías adecuadas y suficientes de su buena fe en tal acción. La alternativa para Japón es la destrucción rápida y total. Los bombarderos estadounidenses lanzaron más de 3 millones de panfletos que describían la declaración sobre Japón, a pesar de que recoger panfletos de propaganda enemiga y escuchar transmisiones de radio extranjeras era ilegal en Japón. Los términos de la declaración provocaron un intenso debate dentro del gobierno japonés. Tras recibir la declaración, el ministro de Asuntos Exteriores de Tokio convocó rápidamente una reunión con el primer ministro Suzuki y el secretario del gabinete Sakomizu. Sakomizu señaló que existía un consenso sobre la necesidad de aceptar la declaración. Sin embargo, a pesar de inclinarse hacia la aceptación, Tokio consideró que los términos eran vagos. En cuanto a la futura estructura gubernamental de Japón, los procesos de desarme y el destino de los acusados de crímenes de guerra. También esperaba que la Unión Soviética pudiera mediar en las negociaciones con los aliados occidentales para aclarar y posiblemente revisar los términos. Sin embargo, como veremos, la esperanza de Tokio en una mediación soviética acabaría resultando contraproducente y de manera dramática. Poco después, Tokio se reunió con el emperador Hirohito y le aconsejó considerar la declaración con mucho cuidado, sugiriendo que retrasaran una respuesta, hasta que recibieran noticias de los soviéticos sobre la posibilidad de mediar la paz. Según un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hirohito expresó de inmediato que consideraba la declaración aceptable en principio. Mientras tanto, el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra se reunió ese mismo día para discutir la declaración. El ministro de Guerra Anami, el general Umezu y el almirante Tokio se opusieron a aceptar la declaración, argumentando que los términos eran demasiado deshonrosos y aconsejaron al gobierno japonés rechazarla abiertamente. Por otro lado, Suzuki, Tokio y el almirante Yonai estaban inclinados a aceptar la declaración, pero coincidieron en que era necesario aclarar el estatus del emperador. Finalmente, el Consejo aceptó la propuesta de Tokio de retrasar su respuesta hasta recibir una contestación de los soviéticos. Suzuki declaró que la política de Japón hacia la declaración era la de mokusatsu, matar con silencio, lo cual Estados Unidos interpretó como un rechazo al ignorarla. Esto llevó a la Casa Blanca a tomar la decisión de cumplir con la amenaza de destrucción. En la operación Meeting House, Tokio ya había sido gravemente dañada por los bombardeos incendiarios, lo que redujo su valor como objetivo para demostrar el poder de la bomba atómica. Tokio también era la sede del emperador y el lugar donde se encontraban altos mandos militares. Preservar a estas personas era crucial para las negociaciones y para facilitar una rendición.
Inicialmente considerada como objetivo, Kioto fue retirada de la lista debido a su importancia cultural y reemplazada por Nagasaki. Los objetivos elegidos para las bombas atómicas fueron Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki. Estas ciudades fueron seleccionadas porque eran grandes áreas urbanas con importantes instalaciones militares. Hiroshima en particular era una base principal de suministros y logística para el ejército japonés. Servía como un centro de comunicaciones vital, un puerto clave para el transporte marítimo y un área de concentración de tropas. La ciudad albergaba una importante industria bélica, produciendo piezas para aviones, barcos y bombas. Los residentes se preguntaban por qué Hiroshima había sido salvada de los bombardeos incendiarios. Algunos especulaban que Hiroshima estaba siendo preservada para ser la futura sede del cuartel general de ocupación estadounidense, mientras que otros se preguntaban si sus familiares en Hawái y California habían apelado a los Estados Unidos, al gobierno para que perdonara la ciudad. Pero Hiroshima fue perdonada por una razón completamente diferente. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Enola Gay, llamado así por la madre del coronel Paul Tibbets y pilotado por el propio Tibbets, despegó de Northfield en Tinian, con destino a Japón. El Enola Gay formaba parte de un trío que incluía a otros dos B-29, The Great Artist, comandado por el mayor Charles Sweeney, que llevaba instrumental, y una aeronave entonces sin nombre que más tarde fue llamada Necessary Evil, encargada de la fotografía. Después de salir de Tinian, el Enola Gay se dirigió por separado a Iwo Jima para encontrarse con el Great Artist y el Necessary Evil. Las aeronaves a las 5:55 pusieron rumbo a Japón. Parsons, quien estaba al mando de la misión, había presenciado cómo 4 B-29 se estrellaban y ardían durante el despegue, y temía que ocurriera una explosión nuclear si un B-29 se estrellaba con un Little Boy armado a bordo. Por eso armó la bomba en pleno vuelo para minimizar los riesgos durante el despegue. Su asistente, el segundo teniente Morris Jepson, retiró los dispositivos de seguridad solo 30 minutos antes de llegar a la zona objetivo. Otros 3 B-29 volaron aproximadamente una hora antes, actuando como exploradores meteorológicos. El Enola Gay llegó a Hiroshima con cielos despejados a las 8:09 hora local, momento en el que Tibbets inició la aproximación para el bombardeo y cedió el control a su bombardero, el mayor Thomas Farabee. A las 8:15 se liberó Little Boy, que contenía aproximadamente 64 kilogramos o 140 libras de uranio 235. Tardó 44,4 segundos en caer desde la aeronave, que volaba a unos 9,4 kilómetros, hasta que detonó aproximadamente a 580 metros sobre la ciudad. En el momento de la detonación, la temperatura dentro de la propia bola de fuego superó el 1.000.000 de grados Celsius, igualando las temperaturas que se encuentran en el núcleo del Sol. Este calor intenso es generado por la reacción de fisión nuclear dentro de la bomba. La bola de fuego se expandió rápidamente, alcanzando un diámetro de 280 metros, o 306 yardas, en tan solo un segundo. Los rayos de calor emitidos por la bola de fuego elevaron las temperaturas del suelo cerca del hipocentro a unos 4.000 grados Celsius, lo cual está muy por encima del punto de fusión de muchos materiales. Este calor inmenso provocó incendios inmediatos y devastadores, y contribuyó a la destrucción generalizada en la ciudad. El radio de destrucción total fue de aproximadamente 1,6 kilómetros, con incendios que se propagaron por más de 11 kilómetros cuadrados. Afectada por vientos cruzados, la bomba se desvió de su objetivo previsto, el puente Ioi, errando por unos 240 metros y detonando directamente sobre la clínica quirúrgica Shima, en su lugar. Liberó una energía equivalente a 15 kilotones de TNT, o la detonación simultánea de 33 millones de libras de TNT. El Enola Gay permaneció sobre la zona objetivo durante 2 minutos.
y estaba a 16 kilómetros, o 10 millas de distancia cuando la bomba detonó, y a unos 18,5 kilómetros antes de sentir las ondas de choque de la explosión. Solo Tibbets, Parsons y Ferraby conocían la verdadera naturaleza del arma. Al resto de la tripulación simplemente se les advirtió que esperaran un destello cegador y se les proporcionaron gafas negras. «Era difícil creer lo que vimos», dijo Tibbets más tarde a los periodistas. Parsons describió el evento como tremendo e impresionante. «Los hombres a bordo conmigo exclamaron «Dios mío». Las personas en tierra reportaron un picker, un destello brillante de luz, seguido de un don, un sonido fuerte y retumbante. A medida que los sobrevivientes emergían de las ruinas, se dieron cuenta gradualmente de que toda la ciudad había sido golpeada simultáneamente. El operador de control de Tokio de la Corporación de Radiodifusión de Japón notó que la estación de Hiroshima había dejado de transmitir. Intentó restablecer la conexión a través de otra línea telefónica, pero eso también falló. Unos 20 minutos después, el Centro de Telégrafos Ferroviarios de Tokio se dio cuenta de que el telégrafo de la línea principal había dejado de funcionar justo al norte de Hiroshima. Informes no oficiales de una explosión masiva llegaron desde pequeñas estaciones de tren a menos de 16 kilómetros o 10 millas de la ciudad. Todos estos informes fueron transmitidos al cuartel general del Estado Mayor General del Ejército Imperial japonés. Las bases militares intentaron repetidamente contactar con la estación de control del ejército en Hiroshima, pero solo recibieron un silencio absoluto. El Estado Mayor estaba desconcertado por esto, ya que sabían que no había ocurrido ningún gran ataque enemigo y que en ese momento no había un gran almacén de explosivos en Hiroshima. Se le ordenó a un joven oficial que volara inmediatamente a Hiroshima para aterrizar, inspeccionar los daños y regresar a Tokio con información confiable para el Estado Mayor. Se pensaba que no había ocurrido nada grave y que la explosión era solo un rumor. El oficial fue al aeropuerto y voló hacia el suroeste. Después de volar durante unas 3 horas, cuando aún estaban a casi 160 kilómetros de Hiroshima, él y su piloto vieron una gran nube de humo provocada por el incendio generado por la bomba. Tras sobrevolar la ciudad para evaluar la magnitud de la destrucción, aterrizaron al sur de Hiroshima. Tokio solo se enteró de que la ciudad había sido destruida por un nuevo tipo de bomba gracias al anuncio del presidente Truman sobre el ataque 16 horas después. Después del bombardeo de Hiroshima, Truman emitió un comunicado anunciando el uso de la nueva arma. Él declaró, y ganó. Truman entonces advirtió a Japón: si no aceptan ahora nuestros términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como nunca antes se ha visto en esta tierra. El bombardeo atómico de Hiroshima resultó en aproximadamente 126.000 muertes, de las cuales 20.000 eran soldados y 106.000 eran civiles. El almirante Tokio, jefe del Estado Mayor Naval, especuló que no podrían prepararse más de 1 o 2 bombas adicionales. Así que decidieron soportar los ataques restantes, reconociendo que habría más destrucción, pero que la guerra continuaría. Esta comunicación fue interceptada por los descifradores de códigos MAGIC estadounidenses. Como no había indicios de que Japón se rindiera, decidieron seguir adelante con el plan de lanzar otra bomba atómica.